los temas. Tenemos al doctor José Luis Pérez Hernández, quien es médico adscrito al Servicio de Gastroenterología del Hospital General de México y nos va a hablar de modelos pronósticos en hepatitis alcohólica aguda. Buenas tardes a todos. Agradezco a la Asociación Mexicana de Hepatología su amable invitación para participar en este simposio. La verdad es que me toca un tema por demás interesante. El maestro David Kersenovich nos dio una plática magistral donde nos mostró todos los factores que pueden ser implicados en la evolución del consumo de alcohol. Es decir, hay seguramente pacientes con no les va a ir tan mal, hay pacientes que les va a ir regularmente mal y hay pacientes que les va a ir muy mal. ¿De qué depende? De una larga lista de factores. El tema que amablemente me invitaron a platicar con ustedes son modelos pronósticos en hepatitis alcohólica aguda. Hablando un poquito de la hepatitis alcohólica, sabemos que es un síndrome clínico caracterizado por la aparición de ictericia. Finalmente es una disfunción hepática por una inflamación aguda que va a llevar al paciente a una mortalidad muy alta. Puede aparecer en cualquier momento de la enfermedad. Hepática alcohólica, ya veíamos que si bien los mexicanos tomamos en teoría 7 litros por cabeza por año más o menos, en realidad la prevalencia de esta enfermedad en nuestro país es mucho más alta quizá de lo esperable, pero sobre todo la mortalidad que le da a los mexicanos esta enfermedad es muy alta. Tendremos algunos antecedentes o unas referencias en ese sentido. Las lesiones histológicas, no voy a abundar mucho en esto, pero bueno, ya lo dijo el maestro, esteatosis, infiltrado inflamatorio, malonamiento celular, los cuerpos hialinos que nos hablan de inflamación. Un dato muy característico de esta entidad es las megamitocondrias y por supuesto la bilirrubinastasis, que incluso sigue siendo un factor muy importante de predicción. La mortalidad, decía, es muy alta, incluso el 50% de los casos puede fallecer en función de la gravedad de estos enfermos. Incluso reciban o no esteroides, pueden fallecer. La población mexicana, después de algunos años de tratar a estos pacientes en el Hospital General de México, se sabe bien que los pacientes que nosotros tratamos tienen una alta mortalidad. ¿Cuánto es alta mortalidad con nosotros? 70-80%. Y no es porque seamos muy malos, sino que los pacientes responden muy mal al tratamiento, eso lo veremos más adelante. ¿Qué necesitamos hacer con los modelos pronósticos? Pues clasificar a nuestros pacientes ¿en qué? En dos grupos, uno, el que está grave y el que no está grave. A mí me pareció muy interesante volver a revisar el artículo del maestro Madre, que seguramente todos lo han leído, y si no se los voy a contar en algunas palabras, donde él puede o hace un análisis muy interesante para poder discriminar estos dos grupos. Uno, los que sí están graves, y dos, los que no están graves. Este artículo se publicó en 1978, seguramente muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, muy pocos de ustedes que ya habían nacido, y este índice fue modificado en 1989, modificando el asunto de los tiempos de protromina, donde se agrega el testigo para tener una mayor sensibilidad. Esta es la tabla que el doctor Madrey, Willis Madrey, publica en 1978. Les voy a llamar la atención al final de la diapositiva. Él en forma arbitraria pone 3 grupos, A, B y C. El grupo A son aquellos pacientes que tienen una bilirrubina elevada y tiempos de coagulación prácticamente normales. El grupo B, también bilirrubina elevada, más tiempos de coagulación un poquito alterados, pero en este grupo se agrega la presencia o no, más bien la presencia de ascitis y o encefalopatía. Y en el tercer grupo, que ya vemos que quizás son las más graves, son la suma de A o B, que es incremento de bilirrubina, alargamiento de tiempos, sí o no ascitis y encefalopatía, pero en C sobre todo el tiempo muy prolongado, plaquetas muy prolongadas, que impiden que estos pacientes se les pueda realizar biopsia hepática, de tal manera que él hace 3 grupos, leve, moderado y grave, llamémoslos de alguna manera, que en ese momento le sirvió para hacer la función discriminante. La función discriminante es un método estadístico, así como decíamos test, student, etcétera. Función discriminante es un método estadístico que al final adoptó ese nombre.
Y la función discriminante es para separar exactamente dos grupos. Él, en forma aleatoria, le dio a todos o prednisona, o placebo, y quedaron en forma aleatoria recibiendo este número de pacientes, placebo 31 y prednisona 24 enfermos. De tal manera que al hacer un análisis de regresión logística multivariada, que es para saber los factores que él está revisando, cuánto pesa, y lo que encontró es que lo que más peso tenía para predecir mortalidad eran dos cosas: uno, bilirrubina; dos, tiempos de coagulación. Debo decir que desde ese tiempo el doctor Madrey también incluyó edad, también incluyó falla renal, pero él seguramente por una muestra pequeña, que fueron 55 pacientes, no fueron significativos estos datos, de tal manera que solo decidió dejar bilirrubina más tiempo de coagulación con una constante que se calcula con la función discriminante para separar los dos grupos. Vean ustedes que esta es la gráfica que él le resulta al hacer el análisis estadístico, y la primera función discriminante que él reportó era 92 puntos, el punto de corte para decidir quién moría y quién no moría. Los puntitos negros son los pacientes que fallecieron. Si ustedes ven, aquellos que recibieron placebo tuvieron una mayor mortalidad que aquellos que tuvieron tratamiento con prednisona. Solamente un paciente falleció. Desde aquí ya se empiezan a hacer muchas conclusiones en función de que sí existe un punto de corte, en este caso 92, que después en el índice de Madrey modificado disminuye a 32 porque se agrega el tiempo de un testigo, y que nos puede discriminar en aquellos pacientes que sí están graves de los que no están graves. El doctor Madrey también analizó si el dar tratamiento era un factor independiente para poder predecir mortalidad, pero en ese momento, insisto, quizá por el número de muestras, 55 pacientes, no tuvo un peso suficiente y concluyó que solamente lo que había que tomar en cuenta era bilirrubina más tiempo de protomina, y desde ese tiempo nosotros utilizamos la función discriminante de Madrey modificada, 32 puntos, como punto de corte para decidir quién sí está grave y requiere tratamiento y tiene una alta posibilidad de fallecer, y quién no está grave de tal manera que no requiere tratamiento y seguramente no va a fallecer. Habitualmente los puntos de corte de seguimiento de esta enfermedad son a 30 días o a 3 meses, 30 o 90 días, en donde nosotros podemos predecir según la función discriminante la posibilidad de fallecer o no. Después apareció MELD, que todo el mundo lo conoce, de tal manera que tampoco me voy a detener mucho en hablarles sobre MELD. Es un modelo que en forma inicial se aplicó a pacientes que se les ponía TIPS, ahí nace MELD, pero que también está validado para evaluar pacientes con hepatitis tóxica por alcohol. Este es el artículo original donde escriben MELD de primera intención, insisto, para evaluar la gravedad de los pacientes que eran sometidos a TIPS, y que sus curvas de seguimiento podían discriminar en aquellos pacientes con diferentes etiologías la mortalidad por diferentes años, hasta 3 años tuvieron un seguimiento en este primer artículo. Otro modelo que también me parece muy interesante, más adelante veremos las curvas ROC, es el Glasgow. Es un score que se realiza en Glasgow, en Inglaterra. Insisto, nada tiene que ver con el índice de Glasgow neurológico. Este es Glasgow para determinar hepatitis tóxica por alcohol, y también toma 5 variables dependientes. Casi el problema de todos los artículos es que la muestra no es tan grande. Madrey tuvo 55 pacientes en su estudio, estos autores tuvieron un poquito más, 91 pacientes, si no mal recuerdo, y lo que ellos hacen igual es una función discriminante con una regresión logística multivariable para saber qué variables son las que tienen más peso. Como siempre, bilirrubina sérica, aparece la función renal en este caso, y los tiempos de coagulación más los leucocitos. Al hacer la regresión logística con estos datos, al primer día y a los 9 días, encontramos que esta escala nos puede discriminar muy bien. Aquí vemos una comparación entre Madrey y Glasgow de los mismos pacientes, una tabla de Kaplan-Meier de sobrevida. Vean ustedes que las curvas se separan mucho más
Si utilizamos la escala de Glasgow para hepatitis tóxica por alcohol, eso quiere decir que las variables son dependientes y que si las curvas no se juntan, el intervalo de confianza nos va a servir para tener una mayor exactitud en poder predecir la muerte. Esto es demostrativo de que seguramente Glasgow tiene una mayor sensibilidad o quizá especificidad si la comparamos con madre. Después surgió otro nuevo modelo que se llama AVIC, también lo conocen ustedes. El AVIC incluye 4 variables donde ya se coloca la edad del paciente, bien decía el doctor Kersenovich, en función de cómo tome el humano. No es lo mismo un joven que tiene 25 años a un señor que tiene 80 años, seguramente el alcohol tendrá una diferencia en cuanto a la toxicidad. AVIC toma edad, bilirrubina también, tiempos de coagulación como todos lo hacen y la función renal. La diferencia de este AVIC es que en vez de hacer 2 grupos, este puede hacer 3 grupos. Y según la mortalidad a los 90 días queda de la siguiente manera. Los grupos son riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto, según este punto de corte. De menos de 6 es un riesgo bajo con una supervivencia del 100%, un riesgo intermedio de 6.71 hasta 8.9 con una supervivencia del 70%, y si aquellos pacientes que tienen un AVIC mayor a 9 puntos, la sobrevida es 25%, tienen un riesgo alto de mortalidad. Publicamos algún artículo en este sentido en la revista del Hospital General de México, donde evaluamos en los pacientes mexicanos cuál es la utilidad de 3 escalas pronósticas para determinar la mortalidad temprana en pacientes con hepatitis tóxica por alcohol. Aquí están lo que todo el mundo ya sabemos, cómo se calcula la función discriminante de madre y la de madre modificada, MEL, que todo el mundo conoce, más la de Glasgow, que incluye también leucocitos. Estos son los pacientes que nosotros reportamos, fueron 71 pacientes, insisto, el problema de estos estudios es que la muestra a veces no llega a ser tanta como para poderla validar de la mejor manera. Vean ustedes que aquí encontramos a las escalas, los modelos, SMADREI, Glasgow, MEL, los sobrevivientes y los que han fallecido, todas tienen una diferencia significativa estadísticamente y los rangos son muy amplios. Esa es quizá la gran diferencia entre estas escalas. La de MADREI tiene rangos muy amplios, la escala de Glasgow tiene ya unos intervalos mucho más cortos, eso nos ayuda mucho a ser más exactos para predecir el desenlace de estos pacientes, pero existen otros factores que también reportaron o nos salieron significativos, como los gramos de alcohol. Vean ustedes que aquellos que sobrevivieron tomaban más o menos 110 gramos de alcohol, ya lo decía la doctora Higuera claramente, los hombres que toman más de 60 gramos tienen riesgo de desarrollar complicaciones por alcohol, pero vean ustedes aquellos que murieron hasta 200 gramos como promedio, pero el rango, vean ustedes, casi 500 gramos de alcohol llega a tomar un mexicano. ¿Cómo a qué hora les da tiempo de tomar tanto? No sé. Y ese es un factor que verdaderamente impacta. Quizá madre nos salga por ahí de 40, 45, 70, pero si nosotros nos vamos a este parámetro, la verdad la cantidad que toma alcohol el mexicano es verdaderamente impresionante. Quizás lo midieron en litros en la información que nos proporcionó la autora Higuera, pero si lo hubieran convertido a gramos, pues habría que ver sus diferencias. No es lo mismo tomar el vinito chileno a tomar alguna cosa de aquí, no sé, tequila, que es mucho más bravo, por llamarlo de alguna manera. Hay otras medidas que sí también salieron significativas, pero a mí me llamó mucho la atención los gramos de alcohol que los pacientes consumen en nuestro país. En este estudio que publicamos del Hospital General de México con 71 pacientes, vean ustedes que MADREI sí pudo, mayor de 32, predecir aquellos pacientes que estaban muy graves, aquellos que tuvieron más de 32 murieron de estos, 71, 42 antes de cumplir 30 días de seguimiento, pero los que tenían más de 32 sí sobrevivieron a 26, eso quiere decir que tiene mucha sensibilidad y poca especificidad. Sí nos dice quién está grave, pero no nos puede excluir el saber quién no está grave. Glasgow nos salió mucho mejor, puede predecir mucho mejor quién sí está grave y quién no está grave. Esa es una ganancia, como para que lo tomen en cuenta, no solamente usar MADREI cuando se enfrentan a un paciente con hepatitis tóxica por alcohol, vale la pena calcular también Glasgow. Y MELD es mucho más sensible y específico que todos los demás.
Entonces, más adelante les presento una comparación de diferentes escalas, pero nuestros pacientes mexicanos, particularmente el Hospital General de México, nos parece que Glasgow es una buena escala para poder predecir gravedad en estos pacientes y mortalidad temprana. Hay modelos que predicen mortalidad, también hay modelos que predicen el que un paciente responda o no responda a los esteroides. Esto es algo muy importante porque, como todo mundo ya sabe, los esteroides tienen muchos efectos secundarios. No me detengo en eso porque es de todo sabido. De tal manera que el modelo de Lille lo que intenta es predecir si estos pacientes que están recibiendo esteroides van a responder o no están respondiendo. De tal manera que si es un paciente que no va a responder, pues le tenemos que suspender el tratamiento porque no tiene sentido seguir dando el medicamento como tal. El modelo de Lille es igual a un análisis multivariable donde pondera 6 variables predictoras de mortalidad a los 6 meses, es lo que hicieron, incluye edad, insuficiencia renal, albúmina, tiempo de protombina, bilirrubina, al momento del ingreso y al 7º día, aunque recientemente se ha publicado un artículo donde antes del 7º día, al 4º día, también se hace un cálculo de Lille para poder saber si el paciente es o no respondedor. De tal manera que si el paciente en este modelo de Lille nos reporta más de 0.45, quiere decir que no es respondedor y que tendríamos que suspender el esteroide e intentar alguna otra terapia. Este es de mucha utilidad en aquellos pacientes que están recibiendo tratamiento y que queremos saber si están o no respondiendo. Habría que decidir si lo hacemos al 4º día o nos esperamos hasta el 7º día, donde veremos que aquí es poco probable que responda. Lo que nosotros vemos en nuestros pacientes del general es que son poco respondedores al esteroide. Es una causa muy importante de mortalidad, de tal manera que este Lille es muy importante que lo hagamos en nuestros pacientes mexicanos. Quizá pase seguramente por el aspecto genético, en donde ya se han determinado algunos genes en otras enfermedades, en donde sí se discrimina entre el tener o no mutado este gen, el responder o no responder a los esteroides. De tal manera que se sugiere siempre que si nosotros iniciamos esteroide en pacientes con hepatitis tóxica por alcohol, al 4º día o al 7º día, calcular una escala de Lille para saber si el paciente es o no respondedor. En este artículo publicado en esta revista se comparan 9 modelos para mortalidad temprana en hepatitis tóxica por consumo de alcohol. Revisan MEL, función discriminante, Glasgow, AVIC, MEL sodio, un score que es del Reino Unido, y también revisan Lille con estos diferentes parámetros que no me detengo. Aquí lo interesante es que, bueno, la gran mayoría tiene una buena sensibilidad. Esto lo ven a 30 y a 90 días. Aquí está función discriminante, estos son los rasgos que presenta, todos son significativos si los comparamos a 30 y a 90 días. Y me paso a esta diapositiva donde tenemos las curvas ROC y vean ustedes que MELT, que es esta línea, a los 30 y a 90 días, tiene una mayor sensibilidad que los otros. En segundo lugar viene Glasgow, que también a 30 y a 90 días nos da una información muy cercana a la realidad, tiene una mayor sensibilidad y especificidad que las otras escalas pronósticas. Y aquí en los numeritos nos queda aún más claro. MEL tiene un área bajo la curva de 0.79 con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 79%. Eso quiere decir que sí nos puede determinar quién sí está grave y también puede excluir a aquellos pacientes que no están graves, a diferencia de la función discriminatoria de Madrey, que tiene una mejor sensibilidad, pero vean la especificidad, baja muchísimo comparado con MEL, hasta el 36. Esto es un dato muy interesante, y Glasgow también tiene una sensibilidad mayor a MEL, menor a Madrey, pero una especificidad menor a MEL. La verdad es que hacerle esto a nuestros pacientes, estas 3 escalas, sería de mucha utilidad para poder determinar, primero, su pronóstico de mortalidad, segundo, en quién sí vamos a prescribir esteroides. Hablé ya un poquito de Lille, ya no me detengo en este sentido. Esta Lille también lo comparan con otras 2 escalas que también ya están validadas para determinar si los pacientes son respondedores o no, en donde toman pues, prácticamente lo mismo, bilirrubinas y tiempos de coagulación a los 7 días, y la que ha mostrado mucha mejor sensibilidad y especificidad sigue siendo el modelo
del IL. Recientemente, en 2014, el doctor Altamirano y un gran grupo de médicos hepatólogos en todo el mundo desarrolló un sistema de score histológico para el pronóstico de pacientes con hepatitis alcohólica. Esto me parece muy interesante, pero poco práctico. El que nosotros tengamos en nuestro país una biopsia del paciente con hepatitis tóxica por alcohol a veces es harto complejo. Lo que ellos revisan a nivel histológico es el grado de fibrosis, bilirubinostasis, la infiltración de polimorfos nucleares, la presencia o no de megamitocondrias, el balonamiento, los cuerpos de Mallory, fibrosis lobular y el grado de esteatosis. De tal manera que le van poniendo puntos a la biopsia que toman de estos pacientes, de 0 a 3 puntos, de diferentes grados de fibrosis, de bilirubinostasis, de infiltración de polimorfos nucleares, y ellos hacen entonces al final una sumatoria que clasifica al paciente en 3 grupos: leve, de 0 a 3 puntos, intermedio de 4 a 5 y grave de 6 a 9 puntos. Estos 3 grupos se pueden describir con estos puntajes y clasificar a nuestros pacientes en leve, moderado y grave. Y estas son las curvas que se presentan para poder validar esta escala. La línea azul es lo leve, verde moderado y lo grave. Como podrán ver, el poder distinguir entre leve y grave tiene una curva muy importante. Incluso cuando se validó sigue teniendo una diferencia muy significativa, de tal manera que esta escala también es muy útil para poder predecir que el paciente tiene una hepatitis tóxica por alcohol leve, moderada y severa, y por supuesto aquellos que tengan moderada severa son susceptibles de tratamiento. Otros factores. Insisto, desde que el doctor Madre en 1976-77 que inicia su trabajo y que lo publica en el 78, puso factores como edad, como falla renal. Bueno, al final no le resultó en su función discriminante por el estudio estadístico. Creo que tendríamos que pensar en otros factores que tendríamos que agregar a estas escalas pronósticas, como el consumo de alcohol como tal, como los factores de desnutrición u obesidad, como diabetes, como hipertensión, que en estas escalas pronósticas no las han incluido y que quizá podrían ser mucho más eficaces si agregamos otros factores de peso en estos modelos de predicción en hepatitis tóxica por alcohol. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia.